esta lección vamos a hablar de la estructura, estilos y formato que va a tener nuestra obra. Para empezar vamos a pensar el tipo de estructura. Pueden ser por capítulos, puede ser por partes. Imaginemos que vamos a hacer un cómic de 80 páginas. Lo mejor para poder afrontar este proyecto es dividirlo en capítulos de X páginas o por lo menos en distintas partes. Esta estructura no solo nos va a servir para que te puedas organizar, puedas saber exactamente en qué capítulo te encuentras trabajando, sino que el lector tampoco se pierda y cuando vaya a dejar el cómic a medias pueda saber en qué punto se ha quedado. También tienes que tener en cuenta el formato, si va a ser a color, en blanco y negro. Es muy importante porque si es a color tienes que saber que te va a costar más lo que es la impresión y las copias, entonces valora este punto. También considera el tipo de encuadernado que va a hacer, si va a ser un encuadernado grapado, si va a ser encolado. También lo que es el estilo, si es europeo, si es americano, si es manga, el género, si es de humor, si es romántico, si es de aventura. Va a depender lo que vayamos a hacer con la obra. Si no tenemos idea, si simplemente lo hacemos por afición, pues no va a haber ningún problema. Pero si lo vamos a presentar en editorial, yo lo que te aconsejo es que antes que te pongas con la historia, con el cómic, pues te documentes un poquito qué te pide la editorial, ¿vale? También piensa en el público, si va a ir a un público adulto, si va a ir a un público juvenil o es infantil. Tienes que tener en cuenta, porque todo esto va a marcar el tono de tu historia. También ten en cuenta la extensión, si va a ser una extensión de 4 páginas, 10 páginas, 20 páginas, 60, 80, esto va a implicar directamente en lo que es la definición del personaje. Dependiendo de la extensión que tengas, podrás explayarte más o menos. Ten en cuenta la ambientación, no es lo mismo estar ambientado en la época actual, que lo podríamos tener más controlado, o recurrir a una época medieval o a una época futurista. Si uno es una época futurista, puedes partir de la imaginación porque no tienes nada donde te puedas documentar, pero si estás haciendo un cómic basado en una época histórica, en una época anterior, sí que es importante la lección que hemos visto antes de investigación y documentación, porque necesitarás saber qué sucedía en esa época, qué tipo de personas vivían, cuál era el estilo de vida, etcétera. Piensa cuándo va a transcurrir la obra, si transcurre en el presente, transcurre en el pasado, en el futuro, si se mezcla las líneas temporales, todo eso lo tienes que tener en cuenta. También piensa si tu obra va a estar inspirada o basada en hechos reales o es todo ficticio. Y por último, dónde se desarrolla, si va a ser en la Tierra, si va a ser en Marte, va a ser en un planeta inventado. Respecto al proyecto que estamos abarcando en el curso, la estructura está clara. Es un cómic de 2 páginas, a color, cuyo género es el humor. Vamos a partir del presente en el que estamos yo y mi mujer, como somos los protagonistas de la historia, viendo la televisión, y esto nos va a dar pie a pensar en el pasado, a recordar cuando estábamos con la familia alrededor de la televisión y las anécdotas que pasaban. Por eso es muy importante haber investigado cómo nos comportábamos en el pasado cuando veíamos la televisión en familia. Y ya por esto damos por finalizado esta lección y el módulo en general. Pasamos al módulo 4, donde vamos a hablar de la historia. Vamos a empezar ya a trabajar en el guión y cómo podemos organizar la trama para nuestra historia.